Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. E hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Señor, gracias por tu palabra. Cuánta reverencia nos infunde, Señor, abrirla. No lo tomamos como una más, otra vez. Esta es la palabra inspirada, inerrante, infalible de un Dios santo, que en su grandeza, en su poder, en su soberanía, nos amó personalmente a cada uno y envió a su Hijo Jesucristo. Hace rato recordábamos las palabras de Apocalipsis 6, 10 y 11, hasta que se cumpla el número de los escogidos. Muchas gracias, Señor, porque somos escogidos y no nos ves como un número, no nos ves como el 20.300.000, no nos ves así, nos ves como personas a quienes amas. Tan profundamente nos amaste que diste a tu único Hijo. Y ahora, Señor, conscientes de que tenemos muchas bendiciones, pero también pidiéndote una más y conscientes de que esto es tu voluntad, que tú quieres que entendamos tu palabra, es que pedimos tu dirección. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a ver sus dimensiones, Padre. Ayúdanos a ver la vida diferente a causa de ello. Amarte más profundamente. Amarnos unos a otros más profundamente. De todos los que nos rodean. Amén. Tomen su lugar, por favor. Les pedí que abrieran la palabra de nuestro Dios en Génesis 35. Leímos los versículos del 22 al 26 y solamente como un breve, muy breve repaso. Génesis 35 nos muestra algunas escenas. Yo le dije la escena de el hombre de Dios y su Dios en los primeros versículos, versículo del 1 y hasta el 15. Y luego vemos el hombre de Dios y también frente a la muerte y a la vida, la muerte de su amada esposa Raquel. Lo vimos porque podemos entender que fue muy, muy amada, pero también el nacimiento del último de los hijos de Jacob, Benjamín. Y luego tenemos una escena más, el hombre de Dios frente a la traición. Por último veremos el hombre de Dios frente a la muerte de su padre. Y aquí entonces en los versículos 22 al 26 tenemos un párrafo bíblico que llena de preguntas por varios motivos. El versículo 22 dice que el primogénito de Jacob fue y se acostó con una de las mujeres de su padre Jacob, llamada Bilha. Y no nos dice nada más, solo que Israel lo supo, se enteró. Y cambia, ni siquiera en la división que se hizo después, ¿verdad? De versículos, ni siquiera cambia de versículo cuando ya está hablando de otra cosa. Y uno podría pensar, ¿cómo es posible que un acto de tal magnitud, una deshonra tan grande, una ofensa tan grande, se ocupen 3 renglones para hablar de ello y no se nos extienda más? No estoy diciendo de alguna manera morbosa querer saber, no nos interesan ese tipo de detalles, solamente que el impacto que esto tiene en el desarrollo de la historia no se nos dice más y se nos da nuevamente, que ya la habíamos visto, la lista de los hijos de Israel. Aquí va a aparecer al frente el título de esta mañana: las bendiciones son más, y también va a aparecer la lista
de los hijos de Israel. Nuevamente, porque hay muchas ramificaciones de esto. Así que primero aparece el título y luego la siguiente diapositiva va a contener la lista de los hijos, que en algún momento ya la vimos, ¿verdad? En algún momento recuerdan ustedes que ya vimos el orden en el que fueron naciendo y de quién venía cada uno de estos hombres. Pues bueno, usted tiene el título, con eso por ahora basta, que es Las bendiciones son más. Dice aquí, y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, o sea que esto junta los eventos. ¿Ha sucedido? ¿Cuánto tiempo atrás? No sabemos, pero entendemos que no mucho tiempo. Ha sucedido la muerte de Raquel, la cual está narrada en los versículos anteriores, específicamente en el versículo 19, dice que murió, y luego de allí, queriendo salir de ese sitio, ¿verdad? De Efrata, de esa región, dice que Israel partió en el versículo 21 y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Migdal Eder, torre de los rebaños, alguna especie de construcción donde los pastores subían para desde allí ver a los animalitos, ¿verdad? Y cuidarlos. Y dice que Jacob se fue más para allá, quizá en un intento, mencioné la semana pasada, de aminorar su dolor, de no estar en el lugar donde por último convivió con su esposa. Entonces se alejó de esa zona mientras moraba en aquella tierra. Lo que está a punto de ocurrir no sucedió mucho tiempo después de la muerte de Raquel. De hecho, es como que el siguiente evento grande que se nos cuenta aquí, porque tiene implicaciones muy grandes. Tengo que empezar por decirle, lo que está sucediendo no debería ser entendido como un acto de atracción física o atracción sexual, o al menos no solamente de esa manera. Lo que está aquí escrito es un acto de desacato, es un acto de desprecio de un hijo contra un padre. Usted va a decir, bueno, sí, eso es consabido, mira que se metió con una de las mujeres de su padre. Pero lo que me refiero es que esto va mucho más allá de ser un acto inmoral. Y no es poca cosa la inmoralidad de la que estamos hablando. Me queda claro. Y no quiero minimizar el acto como tal. La unión sexual entre un hombre y una mujer fuera del lecho matrimonial es siempre considerada como pecado, y es algo abominable. Es más, ¿por qué no ve lo que dice Proverbios capítulo 6 y capítulo 7 al respecto? Para que vaya considerando lo sucio del acto que está ahí narrado en unas cuantas palabritas. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 32, una vez que ha hablado de toda la seducción de la mujer ajena, de la mujer que no es tu esposa, dice Proverbios, dice: el que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma el que lo hace. Es un acto absurdo. Es un acto absurdo. ¿Cuánto tiempo crees que podrás evitar la culpa que va a arrastrar consigo este acto? Heridas y vergüenza hallará, y su ofrenda no se borrará. No quiere decir que el que comete un acto inmoral nunca encontrará perdón del Señor. La carta a los Corintios lo dice claramente, 1 Corintios 6, 9 al 12, dice, habla de inmorales y de malhechores, dice: y esto eras alguno de vosotros. No, si hay misericordia, y si hay gracia, y si hay perdón. Pero cuando dice no se borrará, es porque quedan tantas ramificaciones que muchas veces para los hombres, las mujeres, ya no hay cómo librarse de todos ellos. Queda por allí rastros que le siguen causando dolor. Versículo 34 de Proverbios 6: porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. Ahora ponga esto en el contexto de Rubén y su padre Israel.
¿No cree que le haya molestado aunque sea un poquito? Dice, Israel lo supo y nada más. Ya habíamos visto a este hombre callar, guardar silencio. Me atrevo a pensar que este es un silencio diferente. Me atrevo a pensar que este silencio es diferente porque ya está más allá de Peniel. Ya está más allá de aquella ocasión donde recibió, por cierto, su nombre por primera vez, su nuevo nombre, Israel, y se rindió y se sujetó de las piernas del Señor diciendo, pues bendíceme. Ya está más allá y parece que este silencio es diferente. Porque de Dina nunca dijo nada. Pero de Rubén sí va a decir algo después, Jacob. Sígame en este pensamiento porque dice, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho, aunque le des muchos presentes. A el varón ofendido te lo va a guardar. Vaya, recuerda que no son leyes los proverbios, son lo que comúnmente sucedía bajo el antiguo pacto. En nuestros días, en el pacto de la gracia, se nos manda a perdonar. Se nos manda a perdonar. Y aun si se recibiera una ofensa tal de parte de la esposa propia y otro hombre, perdona. No quiere decir que no habrá otras decisiones que tomar y algunas otras consecuencias, pero en el corazón de Elías está el perdón. Ahora vaya al capítulo 7 de Proverbios, pero vaya hasta el versículo 24. Ahora pues, hijos míos, escuchadme y prestad atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos. ¿Hacia los caminos de quién? De la mujer ajena. Dice, no te extravíes en sus sendas, aquella que te ha estado engatusando, te ha estado seduciendo, porque muchas son las víctimas derribadas por ella y numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. No te va a dejar nada bueno seguir la seducción del hombre, porque también podría ser un hombre, o de la mujer, que no es mujer. Alguien publicó esta semana, si andas de novio sin planes de casarte, en realidad andas con la esposa de otra persona. Ese sería un buen consejo para los jóvenes casaderos. Si andas con alguien pero no tienes planes de boda, pues entonces andas con la esposa o el esposo de otra o de otro. Aquí, después de hablar de toda esa seducción, dice, no te va a dejar nada bueno. Ten cuidado. Pero va más allá, yo le dije, ni siquiera estaría incluida tal vez la atracción sexual. ¿Qué edad tendría Bila? ¿Qué edad tendría Rubén? Es posible que Bila fuera mayor que Rubén. Y aquí viene, ahora sí, por favor, la lista de los hombres, de los nombres de los hijos de Israel, donde usted va a ver en qué orden aparecen, y usted tiene a Rubén siendo el primogénito, luego Simeón, luego Leví y Judá, todos ellos hijos de Lea. Y para este punto ya se acuerda, ¿verdad? La historia de las mandrágoras y Raquel diciéndole, dame de las mandrágoras de tu hijo, y no se armaba allí el borlote. Y luego vienen los hijos de Bila, que era la sierva de Raquel, por eso está unida allí con una flechita a Raquel, que fueron Dan y Neftalí. Y luego vienen los hijos de Lea a través de Silpa, Gad y Aser, los siguientes de Lea, Isaacar, Zabulón, Dina, y luego Raquel tiene por fin a José y a Benjamín, los últimos dos hijos de Israel. Vea el versículo 22 y asómbrese. Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila. La afrenta directa es a Israel. No me imagino qué pensaban Dan y Neftalí. ¡Es mi mamá! ¿Se imaginan los problemas familiares que esto trajo? Pero ese es solamente comida para que la piense. Un huesito para que lo ande
masticando cuando se pueda, se acuerde, siga sacándole juguito, para entender todo el entorno familiar que se estaba desarrollando aquí. Pero el principal ofendido, ¿quién es? Es Israel. Ahora, yo le hablé, esto no es una cuestión de mera, y no porque sea cosa poca, ya los llevé a ver por qué no es cosa poca, no es cuestión de mera atracción sexual. Este es una afrenta, este es un desacato, este es una rebelión contra la autoridad de Jacob. ¿Cómo lo sé? Bueno, ¿por qué no me sigue en lo siguiente? Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 7 y 8. Entonces Natán dijo a David, esta es la confrontación del profeta Natán al pecado de David y Betsabé, o a los múltiples pecados, porque asesinó y demás. Tú eres aquel hombre, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado a la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como esta. ¿Vio las cosas que Dios entregó? Ahí se cuentan mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que era un acto de autoridad. Ahora yo soy el que gobierna. No estoy diciendo que Dios acepte la poligamia, no estoy diciendo que Dios haya incitado a David a tener más de una mujer, solamente que el rey anterior, de nombre Saúl, tenía un grupo de mujeres, algo similar aquí a esta escena. Y ahora el que él fuera nombrado, David fuera nombrado como el rey, incluía que ellas pasaban a ser de su familia, de su propiedad, por decirlo así. Le tengo otro ejemplito de esto. ¿Por qué no va al segundo libro de Samuel, capítulo 16? Y voy a leer a partir del versículo 21 y hasta el 23. Dice, y Ahitofel respondió a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, a quienes él ha dejado para guardar la casa. Entonces todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre, y a las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. Levantaron pues para Absalón una tienda en el terrado, y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. En el palacio puso una tienda donde todos lo vieran, en un acto inmoral, de exhibicionismo, pero además simbólico de decir, ahora aquí mando yo soy el jefe, por eso ahora tengo las concubinas de mi padre. El consejo de Ahitofel, que Ahitofel daba en aquellos días, era como si uno consultara la palabra de Dios. Mire, qué porquería. ¿Cómo es posible que la gente se creyera las palabras de este hombre como si fueran la palabra de Dios? Y mire los consejitos que andaba dando. Ahora regresemos a Génesis capítulo 35, porque la cuestión está aquí, en que Rubén se acuesta, tiene relaciones íntimas con Bilha. Trasciende el plano sexual al plano simbólico. En el contexto histórico, lo que acaba de suceder, la esposa, la que siempre amó, Raquel, acaba de morir. Israel ya no es un jovencito. ¿Qué está haciendo Rubén? Ahora aquí mando yo. No me interesa ya que tú seas el líder, padre. ¿Sabe qué está haciendo Rubén? Está dando cosas contra el aguijón. Está dando de topes contra la voluntad soberana de Dios. Dios escogió a Abraham y de allí le dio un hijo, aunque Abraham tuvo otro por otro lado, pero le dio un hijo llamado Isaac. No a través del hijo de la sierva, sino a través de un hijo de Sara te voy a bendecir, le dijo a Abraham. ¿Recuerdan eso? Y también Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú.
Pero no fue sobre Esaú la bendición, sino fue sobre Jacob, ahora llamado Israel. ¿Sabe qué está haciendo Rubén? Está queriéndose meter al plan de Dios como él pueda. Si alguien va a seguir en la línea de bendición de Dios, ese voy a ser yo. Sí, gracias a Dios ustedes le están haciendo la cara que yo hice cuando empecé a reflexionar estas cosas. Ya la regaste, Rubencita. Ya la regaste. Estás terriblemente mal. Si piensas que le vas a arrebatar a Dios aquello que Él solo da a quien escoge. Ahora, no es que sea intrigoso, ¿verdad? Pero ahora póngase en las sandalias de Bila. Este es mi chance. Esta es mi chance. Ya se murió la patrona. Ahora yo voy a hacer. Y quizá el amor de Israel, de Jacob, por Raquel, desplegado en este monumento que le levantó, que vimos la semana pasada, duró por siglos. Así que imagínense cómo ha de haber estado la cosa. Quizá eso le empezó a molestar y le dio a entender: nunca voy a tener el lugar de aquella. Digo, no es que sea intrigoso, no es que vea telenovelas, porque ni las veo, pero parece de eso, ¿no? Parece que la mujer se enojó y se encontró quien le hiciera segunda. Pues yo soy mujer de tu padre y tú eres el primogénito. Pues mira, nos juntamos y ya le hicimos, y hacemos a un lado a tu padre. Ahora tú eres el líder del clan y yo soy la señora de la casa, aunque parezca comentario político. Ahora yo soy la señora de la casa. Hay mucho más detrás de esas poquitas líneas que están aquí. Así que dice, fue y se acostó con Bila, concubina de su padre. El mismo lenguaje que el de, ¿se acuerda? El de Absalón, hijo de David. Se acostó con las concubinas de su padre. Este es un acto de desacato. Las bendiciones son más. Las bendiciones son más. Dios había mostrado su cuidado para Israel desde muchas otras maneras. Y ahora quiero que haga un recuento conmigo, porque nos regresa rapidito, nada más así muy rápido, a Génesis capítulo 28, y ve lo que dice el versículo 13 y al versículo 15. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy la escalera, y esto es Betel, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Génesis 35, en los primeros versículos, dice que Jacob regresó a esa tierra, a Betel, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Voy a cumplir, Jacob. Y le mostró su favor en el capítulo 29, luego al darle una esposa, a la esposa que amó. Además de eso, en el capítulo 31, versículo 5, usted encontrará también otra forma en que Dios mostró su favor para con él. Es Jacob hablando a Raquel y a Lea: veo que el semblante de vuestro padre no es amigable para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. ¿Qué más dijo Jacob en esa ocasión? Lea el versículo 7. No obstante, vuestro padre me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Dios, sin embargo, no le ha permitido perjudicarme. Versículo 9. De esta manera Dios ha quitado el ganado de vuestro padre y me lo ha dado a mí. Dios ha estado mostrando su favor en la vida de Jacob. Versículo 11 del capítulo 31 también. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob, y yo respondí: heme aquí. Y él dijo: levanta ahora los ojos y ve que los machos cabríos están cubriendo a las hembras, son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Dios ha estado conmigo, me ha hablado, me ha bendecido. ¿Quiere ver el capítulo 32? Dios se encuentra con Jacob.
capítulo 33, Dios protege a su hermano Esaú y hace mostrar a Esaú como que había salido con 400 hombres para darle la bienvenida a su hermano, cuando en realidad había salido en plan hostil, pero Dios cambió las cosas y las intenciones para cuidar de Jacob. Y ahí hablábamos, recuerda, no dude del poder que tiene la oración. Dios, no la oración en sí misma, sino el Dios que escucha la oración y responde de acuerdo a su voluntad. Vea también lo que dice el capítulo 34, versículo 30, para ver el cuidado de Dios. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: me habéis traído dificultades, haciéndome Dios entre los habitantes del país, entre los cananeos y fereceos. Y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. ¿Sucedió? Obvio no. Al contrario, el versículo 5 del capítulo 35 dice que hubo gran temor en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios los guardó, los guardó, los guardó. La mano de favor del Señor estaba con este hombre. Su hijo y su concubina no iban a poder. Y aunque había problemas en casa, y aunque tuvo una hija que fue brutalmente abusada, que sus hijos se habían convertido en rateros, en asesinos, y ahora un hijo era un traidor, un inmoral, el favor de Dios había sido más. Ahora, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, el escritor de esto es Moisés, un hombre avesado, ¿verdad?, en letras, bien estudiadito. Había ido al Harvard, Yale, Cambridge de su tiempo, o todos esos juntos. Sabía qué escribir. No era como que, ay, se me vino una idea, ahorita la voy a poner, pues ya ni modo, aquí queda. Estaba guiado por el Espíritu de Dios. Génesis 35, 22, última parte, dice: y los hijos de Jacob fueron 12. Israel lo supo, y los hijos de Jacob fueron 12. Las bendiciones son más. Y quedó allí, aunque yo no quise hacer un chiste, ¿verdad? Anda de modo de decirles a los hijos bendiciones y eso. No, yo no quise decirlo así. Pero quiero decirlo porque ya hicimos el recuento de la vida de Jacob rápidamente, maneras en que el Señor mostró su bendición para con él. Pero, ¿qué ha pasado en Jacob? Guarda silencio. Y este es un silencio diferente a otras ocasiones en que no dijo nada, se calló. Aquí no parece ser que Jacob haya guardado silencio porque no era tan varonil, fuerte, valiente, cazador, Dallas Cowboy como es Esaú. Aquí más bien parece ser que ya es un hombre transformado, que cometerá errores, pero que ha sido cambiado, que entiende lo que Dios ha estado haciendo. Que tenía miedo de su hijo que era más joven, bueno, quién sabe. Quién sabe, tampoco andaba solo Jacob, o bueno, Israel para este momento. ¿Quiere ver qué hace él en respuesta de esto? Vaya a Génesis 49. Dice Génesis 49, es Jacob dando bendiciones a sus hijos. Mire lo que dice de Rubén, versículo 2: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel vuestro padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua. No tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Hermanos, qué bendición es estudiar la Biblia así, porque usted y yo ya pasamos por la ocasión en la que Jacob robó la primogenitura. Él sabía la bendición que esto implicaba y todo lo que conllevaba, y le dice a Rubén: tú no.
no se olvidó. ¿Cuánto tiempo pasó? Lo veremos más adelante. Pero años después Jacob todavía decía, no, tú no. Su pecado no fue borrado. Como dice Proverbios. No es que no se halle perdón para este tipo de pecado, ya dijimos. Solamente que las repercusiones, el efecto, puede ser tan devastador que alcance a la persona años después. A Rubén lo alcanzó. Ya vio cómo la dimensión de esto es mucho más grande. A mí me parece que Jacob guarda silencio, porque este es un Jacob ya reposado. Como esa cena de Navidad el 25 de diciembre. Está más sabrosa y está reposadita. Este ya está reposado, este ya sabe. Este ya no, dicen, se cuece al primer hervor. Este lo ve, se entera de lo que sucede y lo deja pasar. Ese está bien. Yo sé cuándo voy a actuar. Yo sé cómo voy a actuar. Que le ha de haber dolido porque era su hijo. Que lo ha de haber resentido muchísimo. Que ha de haber tenido que lidiar con los otros, ¿verdad? Con Dan y Neftalí. Y no vas a hacer nada, padre. Pero que lo enfrentó con mucha más madurez, con mucha más entereza que otras cosas que le hemos visto. Parece que sí. Parece que sí. Puesto que dice, y aquí es donde saqué a colación a Moisés como escritor, inserta, y los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Aunque entendemos que Isaacar y Zabulón ya están acá, no están en el orden que están mencionados aquí, pero se agruparon por sus madres, ¿ya vio? Hijos de Raquel, José y Benjamín. Ya se mencionó Benjamín, aunque fue el último en nacer, allí Génesis 35, 18. Y dice también, hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, e hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. ¿Por qué está allí esto? Ahora, véanlo como un escrito. ¿Qué nos está diciendo el autor de esto al acomodar esta lista inmediatamente después de un hecho tan despreciable como el que se acaba de hablar? Que la bendición de Dios estaba sobre Jacob. Estos son los hijos que le nacieron en Padán Aram. En Génesis 28 le dijo, yo no te voy a dejar, yo voy a cumplir. Y aquí el autor está diciendo, pero a pesar de que sufrió una traición tal, a pesar de que los hombres se confabularon, un hombre y una mujer se confabularon para hacerlo a un lado del plan de Dios, Dios estaba con Jacob. Y le bendijo. Y le cumplió. Las bendiciones siempre son más. No importa la temporada de la vida que estés pasando, las bendiciones siempre son más. Y cuando salgas de esto que estás viviendo, voltearás hacia atrás y dirás, pero hubo más bendiciones. Es más, debido a lo que acabamos de pasar, esta temporada de esta vida que acabamos de pasar, ahora somos diferentes. Las bendiciones siempre son más. Y si estás en una época donde el Señor está fortaleciéndote, donde a lo mejor te ha dado algunas cosas que por algún tiempo te habías privado de ellas y donde puedes disfrutar de salud junto con los tuyos en tu familia, paladéalo, porque cuando salgas de esa temporada para entrar en una diferente, tendrás que volver a decir las bendiciones siempre son más. Siempre son más. Uno podría seguir pensando en esto. Solamente quiero que considere lo siguiente. La trama en la que se dan las cosas es la historia de la redención. Esta es la línea que tarde o temprano llega a su cumbre en nuestro Señor Jesucristo. La importancia histórica de lo que está escrito aquí es que Dios
le había cumplido su palabra a Jacob, es que Dios estaba formando una nación, un montón de hijos, es que Dios estaba obrando en favor de su elegido, de su escogido. En la trama usted tiene a un hijo que ofende gravemente a su padre. Y uno podría tundirle a palos a Rubén, decirle, no, pésimo, qué mal, Rubén, qué mal. Y Absalón, otro, y ese ya sabía de esto. ¿Cómo es posible que haya hecho lo mismo? Hasta que usted y yo nos recordamos de Lucas capítulo 15. Ahí está, entre otras historias, la del hijo pródigo. La del hijo que también en desacato a su padre se fue de casa tomando todo lo que no le pertenecía, pero que un día iba a ser suyo. Simplemente lo pidió por adelantado y le dijo, me voy. Rubén, un hombre que despreció a su padre. Ojalá también te murieras tú para que yo sea el primogénito y quede aquí al mando. Eso es lo que quería decir su acto. Un hombre como Absalón, que decía, pues ojalá mi padre ya estuviera muerto, pero para afianzarme voy a hacer esto. Y siguió el consejo de Aitofel. Hasta que nos encontramos con el cuadro de la gracia de Lucas 15, que nos dice, tú también tienes algo de Rubén, tú también tienes algo de Absalón, tú también quisiste vivir la vida lejos del gobierno, de la autoridad de tu padre, pero Él envió a Jesús y hoy estás aquí y puedes disfrutar de su gracia y de su perdón y de reconciliación con tu Padre Celestial. Y en medio de toda la oscuridad de esas dos líneas, 3 rengloncitos, específicamente 2 líneas que hablan del pecado de Rubén y Bilha, llegamos a Jesús. Qué mejor que terminar diciendo, qué bendición es que podamos tener la palabra del Señor que nos instruye, que nos muestra el plan de Dios de redención, pero qué grandioso aún más es ser considerados como los redimidos del Señor, habiendo sido padres que también despreciaron el hogar, el señorío, la autoridad, y que podemos, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, ser recibidos en su familia, en su casa. El Señor en Lucas 15 habló, ¿verdad? Esas parábolas que están allí, esas historias que están allí, las habló en ocasión de lo que le estaban diciendo. Estaba rodeado de recaudadores de impuestos y pecadores en el versículo 1 de Lucas 15 y los fariseos y escribas murmuraban, dice el versículo 2, este recibe a los pecadores y come con ellos. Y el Señor entonces habla historias, ¿verdad? Ahí las tiene usted, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo o los hijos pródigos, solamente que uno sí regresó a casa, el otro vivió en casa pero lejos de su padre, y utilizó esas historias para hablar de su deseo, su llamado, su vocación de buscar el que se había perdido. Usted y yo disfrutamos de eso, ¿verdad? De haber sido reconciliados ya con Dios por medio de Jesucristo. Pues que seamos ahora conductos para que otros se reconcilien con Él. Que ahora seamos el medio para que otros lleguen. Este es el Dios que busca a aquellos que ha elegido, aquellos que quiere salvar. Usted y yo mostramos a Jesús cuando buscamos a los que Él quiere salvar. Y todavía nos queda una historia más de Génesis 35. Yo le dije, este capítulo sí nos va a ser para
Otros hemos pasado el capítulo completo, este no. El Señor nos permita reunirnos para estudiar su palabra otra vez en Génesis 35, o que Él venga pronto, que su Hijo venga pronto, lo cual sería todavía mejor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu escritura. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Todos fuimos Rubén, todos fuimos Absalón, todos fuimos hijos pródigos, hasta que tu gracia nos alcanzó. Fuiste tú, Señor, porque en nosotros no había nada que nos llevara a buscarte, ni el deseo teníamos. Penosamente debemos reconocer, esa fue nuestra condición, pero hoy es tu Espíritu, Señor, quien nos mueve a tu palabra en las mañanas, en las tardes, en las noches. Es tu Espíritu quien nos lleva a alabarte una y otra vez durante el día. Te damos gracias por esto, por lo otro. Aún, Señor, oramos y cantamos allí en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Pero es por ti, porque tú nos salvaste. Abre nuestros labios, Señor, y proclamarán tu alabanza. Como escribió David, una vez sabiendo perdonado su pecado, entonces los pecadores se convertirán a ti. Ahora que hemos sido perdonados, algunos hace más tiempo que otros tal vez, que nuestros labios, Señor, publiquen tu alabanza y pecadores se conviertan a ti. Que sigamos predicando tu evangelio. Con amor, con pasión, con precisión. Y que tu Santo Espíritu haga la obra de salvación que solamente tú puedes hacer.